Estimado doctor y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Somos integrantes del grupo número 2. El tema que vamos a exponer a continuación es acerca del régimen patrimonial en el matrimonio. La primera parte va a exponer mi compañera Carmela Ceballos y de ahí continúa la segunda parte, mi persona. Se puede acceder a mi compañera Carmela Ceballos para que pueda exponer su parte. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. En esta oportunidad vamos a hacer una exposición sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio aplicados en el Perú. ¿Qué es un régimen patrimonial? El régimen patrimonial es cuando un hombre y una mujer se casan, sus bienes que adquieren pasan por un matiz legal diferente, los cuales son las sociedades gananciales y separación de patrimoniales, los cuales que está estipulado en el artículo 295 del Código Civil. ¿Qué son las sociedades gananciales? Es un régimen económico y patrimonial que rige los intereses económicos y pecuniarios de una pareja. Definida las sociedades gananciales, se realiza un inventario. Esto puede hacer mediante firmas legalizadas o por la vía judicial. Terminada el inventario, pagadas las deudas de la sociedad, reintegrado los bienes propios, el remanente constituye el ganancial que se reparte entre los cónyuges y los herederos, según el artículo 301 del Código Civil. Manifiesta que existen dos tipos de bienes propios y bienes sociales. ¿Qué son los bienes sociales? Los bienes sociales vienen o pertenecen a una sola persona, es decir, a un solo cónyuge. Está perfectamente identificado su titularidad del bien. Lo expuesto se encuentra estipulado en el artículo 302 del Código Civil, que manifiesta cuáles son los bienes propios. Vienen a ser los bienes, los aportes inicialmente de la sociedad de gananciales, los que cada cónyuge adquirió durante la vigencia del régimen de gananciales a título oneroso, es decir, aquellos bienes los cuales uno de los cónyuges ya tenía derecho antes del matrimonio. Los adquiridos por cada uno de los cónyuges a título gratuito durante la vigencia del régimen, como puede ser la herencia o donación o legado. Los que reciban los cónyuges por una indemnización por sociedades como seguro de vida o de daños personales. Otro sería los derechos del autor o inventor. Otro vendría a ser los vestidos y objetos de uso personal como diplomas, condecoraciones y recuerdos de la familia. Los libros o instrumentos que sirva para el ejercicio de su profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad del bien común. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso, cuando la contraprestación constituya bien propio. Las acciones y participaciones de la sociedad que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social. Con respecto a la administración de los bienes propios, de acuerdo al artículo 203 del Código Civil, manifiesta que el cónyuge conserva la administración de sus bienes propios, puede disponer de ellos o gravarlos.
en cuanto a los bienes sociales. Los bienes sociales son todos los bienes que se han adquirido durante el matrimonio y forma parte de ello. Los bienes sociales son los adquiridos por trabajo, profesión, industria, ya sea puede ser sueldo, salario, remuneraciones, haberes, y se considera bienes sociales para solventar la economía de la familia. Los frutos y productos de todos los bienes propios son sociales. Las rentas de los derechos del autor, es decir, los frutos que produzcan de esos derechos. Los edificios construidos a costa del caudal social. Para poder disponer los bienes sociales se debe tener en cuenta a ambos cónyuges. Según el artículo 313 del Código Civil manifiesta que ambos cónyuges son los que deben administrar los bienes sociales. Sin embargo, uno de ellos puede autorizar al otro para que pueda encargarse de la administración. Por otro lado, también indica, en el caso que suceda algún altercado, el cónyuge que administra los bienes sociales debe de indemnizar al cónyuge al otro cónyuge por los daños y perjuicios causados por algún acto doloso. Ahora, las sociedades gananciales terminan por la invalidación del matrimonio, muerte, separación de cuerpo, declaración de ausencia o por cambio de régimen patrimonial. Muchas gracias. Gracias, compañera. A continuación, yo voy a hablar sobre el régimen de separación de bienes en el matrimonio. En la legislación anterior solo existía un solo tipo de régimen de sociedad, gananciales. El mismo que operaba por el hecho del matrimonio. En el Código Civil de 1984 otorga a los futuros contrayentes la posibilidad de escoger entre el régimen de sociedades gananciales y separación de patrimonios. Esta posibilidad sigue existiendo durante el tiempo que dura el matrimonio. Algunas características del régimen de separación del patrimonio. Cada cónyuge conserva la propiedad de sus bienes y la disposición de los mismos. Los cónyuges adquieren, disfrutan, disponen de sus bienes sin limitación alguna, como si no estuvieran casados. Los frutos de los bienes de cada cónyuge le corresponden al titular del bien. En este régimen excepcional, todos los bienes que adquieran los cónyuges por cualquier concepto, sea gracioso o oneroso, durante la vigencia del matrimonio, ingresan a sus respectivos patrimonios, de tal forma que puedan ejercer todos los actos inherentes al dominio. Otro punto importante es en cuanto a las deudas. Cada cónyuge que ha contraído una deuda debe responder por ella con su propio patrimonio, no comprometiendo para nada al otro cónyuge. La ley exige la inscripción del régimen en el registro personal de cada cónyuge, de los registros públicos. Si podemos llamar qué beneficios tiene una separación de patrimonio, podemos decir que en una sociedad común ocurre muchas veces que uno de los cónyuges puede cometer abusos en la administración y disposición de los bienes, ¿no? Entonces, el objetivo es justamente evitar esa situación respecto al bien o al patrimonio de uno de los cónyuges. Una desventaja de esto sería que en un régimen de separación de patrimonios puede desfavorecer al cónyuge que se dedica al cuidado del hogar y de los hijos, y que éste no genere ingresos propios. Ahora, dentro del régimen de separación de bienes se da en dos situaciones, antes y dentro del matrimonio. Antes del matrimonio, los novios antes del matrimonio son libres de elegir el régimen económico que gobernará sus intereses económicos en el futuro matrimonio.
Deberán otorgar por escritura pública bajo sanción de nulidad y inscribir en el registro personal. Y comienza a producir efectos el régimen de separación cuando se celebre el matrimonio. Por otro lado, no es necesario cuando los novios opten por régimen de separación tengan bienes presentes. También comprenden los bienes futuros que adquieren dentro del matrimonio, o sea, sus frutos, productos del bien. En este régimen no se comparten nada. Cada uno, como decís, cada uno baila con su propio pañuelo. Con respecto a las deudas que existían antes de casarse y de las que se contraerán dentro del matrimonio, serán de exclusiva responsabilidad de quien lo hubiera contraído, no teniendo mayor implicancia con respecto del patrimonio del otro. Ahora, el régimen de separación dentro del matrimonio. El régimen de separación de bienes dentro del matrimonio se puede dar en 3 situaciones. La primera, separación de patrimonios bajo concierto. ¿Qué significa eso? El Código Civil vigente establece la posibilidad de cambiar de régimen a voluntad de los cónyuges, quienes sin expresar causa alguna pueden variar de régimen. Para que ello se produzca es obligatorio, en primer lugar, liquidar el régimen de sociedades gananciales que va a dejar atrás. Luego se procede a la inscripción en el registro personal. Se trata pues de un acuerdo de voluntades entre personas capaces que pueden libremente convenir en asumir deudas, adjudicarse bienes, condonarse, obligaciones y lo más importante, como parte inherente a cualquier acuerdo de separación, se debe establecer el régimen alimenticio que regirá la sociedad conyugal, como los alimentos entre los cónyuges, los hijos en común. Pues de no configurar ello en el acuerdo, pueden surgir discrepancias sobre la forma de cumplir con estas obligaciones. La otra es separación de patrimonios por decisión judicial. Esta situación se da pues cuando los bienes sociales por parte de unos cónyuges causa perjuicio al otro, ya sea por una mala administración que pone en peligro los bienes sociales o al no compartir los frutos de los bienes propios o sociales con el otro cónyuge. Estando bajo el régimen de sociedades de gananciales, para ello se tiene que recurrir al juez para que en un proceso civil abreviado se determine el cambio de régimen, previa liquidación del régimen de sociedad y su inscripción en el registro. La fecha de fenecimiento del régimen de sociedad de gananciales es la fecha de notificación de la demanda de separación. El tercero es cambio de régimen por procedimiento concursal. Según el artículo 14 de la ley concursal que regula el patrimonio, el deudor como persona natural que desea ingresar a un procedimiento concursal y cuyo patrimonio se encuentra sujeto al régimen de sociedad gananciales, deberá sustituir dicho régimen por el de separación de patrimonios, determinándose previo trámite como un requisito de admisibilidad de la solicitud. Lo que busca la ley es poder identificar claramente los bienes que integrarán el patrimonio del deudor sometido al concurso, tal como lo dispone el artículo 330 del Código Civil. La declaración de insolvencia de uno de los cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonio. Para que produzca efectos frente a terceros, se inscribirá en el registro personal de oficio, a solicitud insolvente o de su cónyuge o del administrador especial. El fenecimiento del régimen de separación de patrimonios. Fenece y concluye cuando el matrimonio llega a su fin. Esto ocurre cuando se declara la invalidez del matrimonio o cuando termina por muerte de unos cónyuges o por un divorcio. Sin embargo, en forma excepcional puede terminar aún cuando el matrimonio se encuentre vigente. Podría ser cuando los cónyuges deciden libremente cambiar el régimen de separación de patrimonios por uno de las sociedades gananciales. Se requiere la inscripción en el registro no solo para los intereses de ambos, sino como medida de garantía de terceros. Bueno, eso sería cada una de nuestras partes. Como conclusión general del grupo, podemos decir que el régimen patrimonial dentro del matrimonio tiene un rol importantísimo, porque esto puede contribuir de manera favorable para la permanencia del matrimonio. Y una mala decisión, ¿no? Antes de contraer el matrimonio puede traer consecuencias, pues, no tan, digamos, deseables en la relación matrimonial, ¿no? Porque ya que tienen un efecto, digamos, económico, ¿no? En el patrimonio, en una sociedad de gananciales.
Esto como conclusión, estimado profesor, lo que podemos decir como grupo. Muchas gracias.